Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, es para nosotros un privilegio realmente estar en este octavo congreso de Comexo, que es tan importante y que ha recobrado su trayectoria. Así que, sin más, estamos aquí para presentarles algunas tendencias en esta era de los MOOCs, que les llamamos. Óscar Rafael Hernández Meneses y su amiga Graciela Steines Vega del Seminario Constructivista y el Laboratorio de Derecho y Desarrollo Sostenible. Sin más, voy a permitirme compartir pantalla con ustedes y les vamos a mostrar alguna presentación que tenemos para ustedes. Em, hemos tratado de ser lo más sintéticos posible en cuanto a nuestra propuesta del día de hoy y nuestra ponencia se titula exactamente Aprendizaje jurídico en la era de los MOOCs, tendencias y modelos estratégicos. Y como tenemos realmente poco tiempo, pues hemos considerado como preguntas esenciales, como preguntas más, digamos, dentro de nuestros objetivos en estos pocos minutos, cuáles serían estas tendencias y estos modelos estratégicos y cuáles son las precisiones básicas que quisiéramos dejarles para su consideración, así como una pregunta central. ¿Cuál es el acompañamiento que conviene a las y los estudiantes, en sí, a las personas que aprendemos a lo largo de toda la vida? Y la respuesta, digamos que a pesar de la multidiversidad de posibilidades, la respuesta es muy clara y contundente. Nos corresponde y nos conviene la educación en el marco de los derechos, deberes y libertades fundamentales, porque de ninguna manera los derechos y los deberes son sinónimos. Y este marco contemporáneo que realmente marca el faro para el neoconstitucionalismo en los lugares donde se pretenda tener una convivencia democrática, tiene una educación muy cualificada, una educación específica de calidad, que es la educación para el desarrollo sostenible, y tiene un marco que la verdad aborda los avances de más de 200 años. Y en muy pocas palabras, para el tiempo que tenemos ahora, pues les recomendamos toda la bibliografía derivada de la UNESCO, que está desde luego recibida, mejorada, nutrida en nuestro marco nacional mexicano, pero hay una palabra que definitivamente nos da la pauta para ver las diferencias y esa palabra se llama actitudes. Antes hablábamos siempre de lo cognitivo, de lo intelectual, de lo racional, que es lo que, por decir así, representa al mundo humano. Pero lo que hoy tenemos absolutamente claro es que no solo es la parte racional, sino justamente la parte emocional la que va a tener el mando del timón en la brújula de la pervivencia de nuestra especie humana. No es lo racional, sino justamente va a ser la gestión emocional la que deje fluir a la racionalidad. Y entonces, cuando antes hablábamos de las inteligencias y el conocimiento y las skills y las prácticas, hoy hablamos de las actitudes porque contempla las tres grandes competencias, las competencias integrales que son. Claro que sí, las cognoscitivas, las racionales, las socioafecto-emocionales, y no podemos dejar de ningún lado a, como inferiores las técnico-tecnológicas. Entonces, este es el marco, se llama Derechos, Deberes y Libertades Fundamentales, y enseguida la educación de calidad, que es esta educación específica para el desarrollo sostenible y que es aquella que va a desarrollar tanto el programa de acción mundial para los 17 objetivos que están todos en nuestro marco jurídico y todas aquellas aspiraciones importantes, primero, para que la especie pueda sobrevivir, que reconozca la biodiversidad y sobre todo la finitud del mundo. Eh, estoy, eh, eh, no podemos dejar de cumplir con la labor de la universidad, de las instituciones de educación superior,
porque cuando hablamos de las tendencias educativas, de la educación para el desarrollo sostenible, la era digital, de la era de los MOOCs, la era de la inteligencia artificial, definitivamente necesitamos saber que la educación constituye el basamento para la convivencia, para la ciencia y para todo lo que ustedes gusten, porque la educación es la que reproduce los modelos de aprender, de convivir, de respetar. Por eso decimos una y 200,000 veces, el ejemplo arrastra. Yo puedo enseñar perfectamente con 10,000 teorías lo que es la mentira y sin embargo estar mintiendo constantemente, y pues ese es el ejemplo que produce y reproduce formas que tenemos muy claramente en las críticas hacia los modelos educativos. En el centro tiene mucho que ver el aporte de los sindicatos educativos, el aporte, las dudas y pues en determinado momento también las eventuales barreras. Así que la pregunta más importante aquí es qué problemas ha enfrentado y continúa enfrentando la educación en estos modelos tradicionales que no estaban permeados por las tecnologías. Y las cifras en cuanto al aprovechamiento, al rendimiento, pues son realmente muy alarmantes aún, aunque hay buenas noticias, nos dicen los últimos informes que la población mexicana está conectada prácticamente en un 80%, pero no sabemos cómo está conectada, sabemos cuántas horas está conectada, pero no sabemos la calidad del impacto de esa conexión. Entonces, si nosotros tomamos las cifras de conflictos, de guerras, de tensión, de inseguridad, bueno, desde el nivel macro global hasta el micro, vemos que las cifras serían tremendas, no los vamos a agobiar con ello, pero sí es muy importante centrarnos en que el pensamiento único, en donde hay una sola alternativa, pues definitivamente nos va a generar problemas. ¿Cuáles son las alternativas entre estos dos grandes modelos de la persona nace mala y la persona nace perfecta, sana, buena, maravillosa, colaborativa? Bueno, pues esas son dos de los grandes desafíos de la educación y no deja fuera a la educación superior. La enseñanza tradicional ha sido monológica, solilóquica, y lo que nos dice la historia de muchos siglos de evolución es que el trabajo colaborativo es aquello que nos permite salir de las sin razones, de poder ver 4, 6, 10 ojos mejor que dos. Entonces, esta parte es una de las tendencias importantísimas. Y la pregunta es, ¿cómo desplegar toda esta posibilidad de colaboración en un entorno técnico-tecnológico? Bueno, en primer lugar, asumiendo que las personas tenemos muchas limitaciones. El ser humano tarda en comprender, tarda en procesar, sus procesos neuronales, cognitivos, toman tiempo. En cambio, yo al picar en un botón de Google, pues estoy haciendo operar la inteligencia artificial para que me procese millones de datos en un microsegundo, en una milésima de segundo. Ahora, el cómo la use, la parte ética, la parte de la orientación hacia donde yo encamine esa información, esa es diferente. Entonces, lo que sí queremos dejar claro es que esta educación para el desarrollo sostenible nos dice que tenemos que gestionar lo sistémico y no significa saber todo de todo, sino saber cada vez todo de algo con un contexto hacia dónde lo queremos dirigir, lo que hemos llamado desde hace muchos años el aprendizaje significativo. Entonces, este es un centro definitivo en donde es muy importante la polidialogicidad y la interdependencia, la interconexión, la interactividad, en donde cuando hablamos de polifonía, no estamos diciendo todo mundo hablando al mismo tiempo sin entenderse como en una barbaridad, no en una torre de Babel. Estamos hablando de muchas voces organizadas, en donde hay lenguajes comunes, en donde estamos tratando en diferentes escalas de ponernos de acuerdo en los significados y en las finalidades.
Entonces, hablar de polifonía es hablar de muchas voces, es hablar de la biodiversidad en un respeto que permita los equilibrios necesarios para que nuestra especie continúe. Aquí en las imágenes ven perfectamente ustedes no solo las relaciones verticales y horizontales de los ejes, sino también la calidad de los diálogos y la forma de integración. Hay numerosas fuentes que podríamos citarles, pero lo que sí queremos dejar en este momento es que la resiliencia, que es una palabra que está en nuestra Constitución del Distrito Federal, de la Ciudad de México, que está en las leyes para la educación, que tiene que ver con la capacidad de enfrentar cada vez más tragedias y más tensiones en el clima, en el trabajo, en la seguridad social, en los derechos DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales básicos, tiene que ver con esta capacidad de diagnosticar y esta capacidad de organizarse para echar a andar las 3 competencias que ya antes decíamos. Entonces, esta nueva era de la resiliencia, de recuperarnos ante todas estas adversidades ciertas, previsibles, prospectivamente hablando, y de las que a veces consideramos como desafíos y que en realidad no lo son. Entonces, esta educación tiene que tener toda esta parte sistémica, tiene que comprender que hemos llevado al mundo a un nivel de daño y de desequilibrio en el que nuestros temas, nuestros tópicos, nuestros problemas y nuestros métodos requieren cambiar. Y para ello, las técnicas y las tecnologías no son indispensables en el mejor sentido de la palabra. Con esta información, lo que queremos enfatizar de una manera definitiva es que la colaboración tiene que tener finalidades acordadas, tiene que haber una deliberación democrática en donde definamos cómo y para qué usar las tecnologías como lo son los MOOC, los Open Massive Online Open Courses, como lo va a comentar en este momento el profesor, el maestro Hernández Meneses. Maestro, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora. Este, pues dándole continuidad a su exposición, a la primera parte del planteamiento del problema, donde las preguntas principales ya fueron planteadas, así como también parte de nuestra metodología que hemos estado utilizando en esas investigaciones en torno a la ciencia jurídica. Es necesario, primeramente, que nos pasemos a la parte del marco teórico e institucional que, como toda investigación que se elabora con los estándares de la ciencia jurídica, ya no el derecho, tiene que tener. En México, contextualizando a México, tenemos dos leyes principales generales que tienen que ver con, que se relacionan con el tema de los MOOCs y pues básicamente con todo el tema educativo. La Ley General de Educación, nueva ley publicada en el 2019, y la Ley General de Educación Superior, igual del 2021, que derogaron las anteriores, nos señalan aquí. Voy a pasar directamente a unos artículos que hacen referencia al tema digital. Aquí está el artículo, el capítulo 4 de la orientación integral. Nos habla acerca del artículo 18 del conocimiento tecnológico. La orientación integral en la formación mexicana, considerar el conocimiento tecnológico con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Eso lo señala la ley. Y recordemos que lo que está en la ley, a final de cuentas, es lo que se tiene que cumplir. Y en esta investigación, básicamente, estamos hablando de algo que ya está en el marco jurídico y que el hecho de simplemente ya estar en el marco jurídico implica que tiene que estar en los planes de desarrollo, tiene que estar en el presupuesto, tiene que estar en los protocolos, así como también es susceptible de
la justiciabilidad directa ante tribunales. De igual forma aquí, el artículo 52 nos habla acerca del aprendizaje digital y hay una cuestión aquí interesante, el uso de plataformas de acceso abierto. Esta ley del 2019, incluso antes de la pandemia de COVID-19, donde se popularizó lo que ya venía existiendo, tiene tiempo, la educación a esta distancia, pues ya esta ley venía haciendo referencia a plataformas de acceso abierto. Ahora es cuando le tenemos que dar ese contenido, porque el hecho de que esté en la ley no quiere decir que efectivamente ya tenga una realidad, pero bueno, es un avance. Aquí, de igual forma, el artículo 85 de la ley nos habla acerca de la Agenda Digital Educativa, que de hecho la SED publicó en el 2020, pero si ustedes entran y revisan la Agenda Digital Educativa, en el tema de los MOOCs solamente hace referencia de una dirección que tiene la SEP sobre México X, donde tiene unos MOOCs almacenados, pero no abre el abanico de posibilidades para que las universidades o incluso las personas puedan tener acceso a ese tipo de conocimientos. Aquí tenemos un modelo de un informe del PNUD del 2020 que habla de señales de cambio 2023, tendencias hacia 2030, 2040 y 2050, y una tendencia que, como pueden ver aquí, este modelo interconectado que nos llama la atención, es el tema del auge de las tecnologías revolucionarias, dar forma a nuestra vida de manera digital. El informe no precisamente habla acerca de los MOOCs. El informe en ese apartado habla acerca de la inmersión, de la forma en la cual la tecnología cada vez está integrando más en el quehacer cotidiano de las personas. Aún con todas las desigualdades que puedan existir referente a que en algunas zonas las personas puedan tener acceso a mayor o menor tecnología, sin embargo, el informe nos habla acerca de cómo está penetrando ya el tema tecnológico en la formación de las personas. La formación es diaria, para bien o para mal. Las personas pueden, como bien apuntaba la doctora Steines, pueden estar todo el día conectadas, pero dependiendo de qué tipo de calidad de información. Eso nos habla el informe. Nos habla incluso de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, depresión, etcétera, provocada por cuestiones que tienen que ver con las tecnologías. Ahora bien, hay que precisar primeramente tres conceptos, tres nociones generales en torno a la educación a distancia. No es lo mismo hablar de clases a distancia que clases virtuales y clases en línea. El tema de las clases a distancia data registros desde 1840 en Inglaterra con Isaac Pitman en el tema de la educación a distancia, tipo correspondencia, más o menos servicio postal, donde se iba popularizando ese tema de clases a distancia, autogestivo, y se aprovechaban los medios, obviamente, de la época. Ya las clases virtuales ya fue cuando el tema del Internet ya cobró una mayor cobertura hacia las personas y se empezaron a ver plataformas tipo Moodle, que aún no eran tan populares. Incluso, por ejemplo, en España tenemos la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que podría ser un híbrido entre clases a distancia y clases virtuales por la plataforma que utiliza. Ya el tema de las clases en línea, que su principal característica es el tema sincrónico y el tema donde los horarios de los alumnos y los profesores pues ya coinciden en el momento en vivo, en una clase en vivo, pues ya se fue popularizando a raíz de la pandemia. Pero el hecho de que en el 2020 se haya popularizado el tema de la clase en línea no quiere decir que ahí fue cuando empezamos a tener clases a distancia. Esto es importante precisarlo, de 1840, y ha tenido una serie de evoluciones, de tendencias que van más allá al tema tecnológico que más bien al tema educativo. Ahora bien, en el caso de los MOOCs, de los cursos masivos, cursos abiertos masivos en línea, este, va, aquí están las características, y va más hacia un híbrido entre clases a distancia, virtuales y en línea. Los MOOCs se empezaron a popularizar a raíz de empresas privadas.
y universidades privadas en Estados Unidos. Está la plataforma Coursera, está la plataforma edX, en comunión con universidades como Stanford, Harvard, donde estaban los semilleros, en Silicon Valley, empezaron a popularizarse. Y ahí fue cuando se empezaron a crear los MOOCs. Y básicamente aquí están sus principales características. El tema de no existe límite en la matrícula es algo que es diferente mucho a una clase a distancia tradicional o virtual o en línea. Aquí en el caso de los MOOCs, las plataformas como edX o Coursera, los más populares, pueden admitir a un número muy elevado de personas en su matrícula. De la misma forma está el tema del costo, la promoción del aprendizaje autónomo, más no bien la capacitación sobre él es diferente. Una cosa es que lo promueva y otra cosa es que realmente exista una tasa de determinación en el caso de los MOOCs. La interacción, igual una dinámica muy diferente, acceso libre, es decir, puede ser que una persona que no tenga conocimientos de ingeniería decida tomar un curso de ingeniería sin que previamente le pidan un título, una CUR, un acta de nacimiento, etcétera. Uno se puede inscribir y eso es básicamente lo que se busca, es el aprendizaje en sí, el conocimiento, no tanto la búsqueda de un documento, un papel, que desde luego es importante, pero la idea de los MOOCs en un principio era aprender en línea, por ejemplo, aprender a programar, aprender a elaborar códigos, y se fue popularizando. Aquí están algunas de las plataformas este, con mayor grado de popularidad: edX, Coursera, Udemy, Udacity, Creana, Khan Academy, que es un híbrido. Y aquí está, en el caso de México, México X, del que le hablé acerca de la Agenda Digital Mexicana, con su creación, que es una dirección de la Secretaría de Educación Pública. Y en esta página, México X, aparecen cursos cortos, igual MOOCs, sobre diversas materias y en alianza con algunas universidades como la UNAM, Colegio de México o la Secretaría de Hacienda, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una imagen referente a la página web de Coursera UNAM y aquí hay un curso, Aprende sin Límites. Este curso puede entrar cualquier persona, aunque no sea estudiante de la UNAM. Incluso la matrícula en este curso pudiera ser muy superior a matrículas tradicionales de licenciaturas. Claro, desde luego es un curso, pero ahorita la tendencia incluso va más a crear másters o certificados profesionales en esas plataformas. Ahora bien, eh, una cosa es el tema de la plataforma para almacenar el curso y otra cosa que no ha tenido un desarrollo por así decirlo, una discusión a la par de la cuestión tecnológica es el tema didáctico, el tema de los procesos conductuales en la forma de enseñar, para lo cual nosotros en el Seminario Constructivista, en Alliance for Daily Justice y en el laboratorio virtual, pues hemos ido desarrollando ciertos parámetros para poder esbozar una secuencia didáctica de un curso en línea, y aquí es más bien una propuesta de un curso sobre temas de cambio climático, derechos humanos para funcionarios públicos, y aquí pues básicamente es una estructura que tenemos que tener no solamente para cursos en línea, sino también para clases, para conferencias, para ponencias, ¿no? Interacción, aquí habla acerca de la técnica que hace el instructor, que hace el participante, cómo se evalúa, el tiempo acumulado, y aquí van los módulos y las técnicas de estudio. Aquí está la ficha descriptiva del curso MOOC, las horas en total, y bueno, aquí están las adecuaciones, es lo mismo, básicamente, un curso MOOC, un curso presencial, pues pudiera tener las mismas características. Claro que el curso MOOC puede tener todavía este, mayor, mayores posibilidades por el tema de que, pues básicamente en Internet podemos hacer muchísimas cosas, como aprovechar la inteligencia artificial, aprovechar la interacción masiva, conectarse con personas, etcétera. Esas serían algunas precisiones que yo les pudiera aportar, doctora Steines, para que pudiéramos ir continuando, ¿sí? ¿Podría ser tan amable de regresar un momento a la secuencia didáctica? Si fueras tan amable. Me gustaría mucho que ustedes tomen en cuenta que hay un problema que tiene que ver con la forma en cómo conceptualizamos lo serio en la educación y en la ciencia.
el tema de la improvisación como que parece un antónimo con lo serio de la ciencia, de la investigación de gran altura. Y bueno, pues hay una parte de verdad en ello, pero si pensamos en el área específica de la educación, en la educación y en la educación para el desarrollo sostenible, cada vez va a ser más importante una dosis de flexibilidad, lo que muchas personas pueden considerar como poco serio. La dosis de flexibilidad no puede nunca, ni aunque esté el principio de libertad de cátedra, evitar el que sea muy necesario precisar cuál es la finalidad de cada sesión, sea la sesión de 2 minutos, de 4 horas o de las horas que sean necesarios. Si la persona no sabe qué es lo que va a ver, pierde su capacidad de elección, se pierde. Y entonces ahí la improvisación se vuelve realmente en contra del desarrollo de las competencias. Entonces, el diseño, como lo vamos a ver, el diseño instruccional es una cuestión y el diseño didáctico es otra. Una parte es exactamente las instrucciones que yo vaya a dar para lograr que se desarrollen ciertos procesos. Y el diseño didáctico tiene que ver con una palabra mágica que tiene en el centro la dosificación. ¿Cuánto y cómo para que el procesamiento humano sea viable y lo más profundo posible? Es una de las grandes problemáticas de la educación, el enciclopedismo. Pensar que en una hora una persona va a ser capaz de comprender 700 teorías y haber leído 900 páginas. Entonces, la secuencia didáctica tiene que ver con cuál es ese fluir del material que nosotros ya tenemos diseñado, elegido, programado, piloteado para poder llegar con qué técnicas, cuántas personas, cómo lo vamos a evaluar. Esta es la parte central del diseño didáctico y dentro de este diseño didáctico, el diseño instruccional es muy relevante y esto se nota muchísimo más en los cursos MOOC, porque justamente los mismos los mismos desafíos enormes en la educación tradicional se ven en los cursos masivos en línea, porque un curso puede tener 70 PDFs y entonces léetelos y 3 preguntas. Pero ¿cómo son esas preguntas? ¿Qué le dejan al participante? Y como bien lo decía el maestro, inicialmente lo que se pensó era superar barreras. No puedes venir, no puedes trasladarte, tienes otras actividades, tienes otras responsabilidades. Y el chip realmente, el cambio, no sé si decir de paradigma, pero realmente de actitud, el chip es no lo que yo quiero enseñar, porque a lo mejor así me lo marca un temario, sino lo que la gente dice que necesita aprender o dentro de un programa de estudios que hay que seguir, cuáles serían algunas posibilidades negociables, porque el conocimiento es dinámico y desafortunadamente tenemos procesos muy, muy serios y muy burocráticos que entorpecen el dinamismo del conocimiento. Entonces estamos atados a cambios de lustros o de décadas de los programas de estudio y el conocimiento se está revolucionando disruptivamente día con día, hora con hora, y entonces tenemos que encontrar esa dosis de flexibilidad dentro de este diseño. Voy a permitirme compartir pantalla, si me lo permiten. Dice que nos, muy bien, compartirles la pantalla con la diapositiva para que puedan ustedes, digamos, pudiéramos llegar a algunas conclusiones muy claras, profundas, respecto a esto que tiene como principio, como presupuesto nuestra investigación IRIS, investigación resolutiva, innovadora, integral y significativa, y que daría por ahí algunas brochazos en nuestras preguntas centrales, ¿no?
el tema de esta educación es no llevar en la era digital todos los errores ya probados de la educación tradicional, no llevarlos a los Massive Open Online Courses, sino justamente dar la vuelta y superar barreras, no solo la distancia, no solo el costo, sino también las diferentes flexibilidades que requerimos para eliminar sesgos cognitivos, para no seguir reproduciendo cuestiones descontextuadas, obsoletas, generar mejores tipos de comunicación asertiva, por ejemplo, con los foros. Muchas personas todavía no le ven sentido a los foros, no le ven sentido hablar con personas que no conocen sobre un tema de interés, pero justo esto es la democracia deliberativa. Yo lo que quiero es hablar del tema y ver quién tiene las mejores propuestas, quién tiene las mejores fuentes, qué se les está olvidando, qué no están considerando, cuáles experiencias están vertidas allí. Los foros son muy importantes para la interconexión y ahí puede uno entrar en contacto con personas verdaderamente interesadas en el tema y especializadas en él. Entonces, aquí el tema es cómo trabajar colaborativamente en línea, por ejemplo, en estos foros de modo estratégico. ¿Qué indicadores vamos a tener de autoevaluación? A nadie nos gusta que nos evalúen, pero es parte del proceso de avance. Entonces, lo que hay que fomentar con mayor atingencia es la autoevaluación, que no necesite llegar a alguien para decirnos, oye, estás haciendo esto, erróneamente. Entre más veces hacemos algo erróneamente, más lo fijamos en nuestro modelo neuronal. Y bueno, aquí una estrategia es mucho más que saber sumar objetivos y decir objetivo de la unidad 1, objetivo de la unidad 10, es saber qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para quién, cuándo, cómo y con quién. Esto es lo que tiene que ver con la secuencia didáctica que les mostraba el maestro. Y otra precisión, cuando hablamos de innovación, no porque yo estoy usando un Zoom, estoy innovando en el conocimiento. En realidad, yo no estoy innovando si solamente presento un texto, así como lo están viendo, y no explico nada, o no tengo apoyo visual, o son una y otra y otra y otra y otra, sin ver si fuimos dando los pasos adecuados, sin dar el paso hacia atrás, sin ir verificando si comprendemos los términos claves. Entonces, innovar, estamos usándolo aquí, como lo pongo en el texto que tenemos de antecedente, es evitar reproducir mecánicamente y agregar valor. Otra de las cuestiones es el cortoplacismo y la descontextualización, tratando de ir más allá. Entonces, nosotros estamos definiendo innovación como ir hacia adelante, como ir hacia el desarrollo sostenible, buscando las mejores prácticas y las mejores fuentes. Y dos cuestiones que vienen a ser importantísimas cuando hablamos de interactividad en los MOOC, en las a distancia, virtual, en línea y sobre todo en estos nuevos modelos híbridos que están llegando a un grado de desafío y de tensión muy grande porque incluso requieren que la persona, ahora es una de las perversiones, que la persona atienda en línea y atienda presencial. También a eso le están llamando modelo híbrido. Entonces yo tengo a 20 personas en línea y tengo solamente a otras 20 presenciales. Y entonces ahí se requieren otras condiciones, porque se requiere alguien que esté a cargo de las máquinas, alguien que esté a cargo del chat, alguien que esté a cargo de los presenciales. Entonces ya se habla de un modelo colaborativo, pero no solo entre los estudiantes o participantes, sino también entre los equipos docentes. No podemos pedir colaboración de un lado y sin colaboración del otro, sin colaboración de los funcionarios, de las infraestructuras. Entonces, aquí tenemos una escalera que es muy importante porque lo que están alertando muchas personas es el abandono. Entonces ahora el docente piensa que no tiene que hacer nada, distribuye lecturas y se acabó, ahí estuvo el curso, léete todas esas. No, el docente tiene que planear las preguntas, planear la dosificación, planear la secuencia, prever, digamos, ciertas posibilidades en los plazos de tiempo y una serie de cuestiones que están mucho más programadas en los Massive Open Online Courses, donde hay una fase
en donde hay exposiciones, videos, lecturas, pero también hay una fase de foros, pero también hay una fase en vivo para contestar preguntas, para tener diálogos, para ver precisiones y luego tener las autoevaluaciones y las evaluaciones en línea. Entonces, lo que sí les mostramos aquí con este cono de manera muy importante es que todo aquello que antes tradicionalmente era la persona que apuntaba y repetía, era la que más altas notas tenía, pues está totalmente demostrado que el no tener diferentes estilos de aprendizaje audiovisual, por lecturas, por demostraciones, por trabajo en equipo, pues se pierde muy rápidamente. Y entonces, así es como nosotros estamos intentando dar nuevos giros al aprovechamiento de las tecnologías, por ejemplo, haciendo foros en los propios videos con los comentarios. Y lo que sí queda muy, muy claro, por ejemplo, para personas que hacen evaluación de comprensión lectora y lo primero que califican es la ortografía, pues estamos viendo que definitivamente hay un desfase. Está comprobado que la mayoría de las personas tienen faltas de ortografía. Entonces, si nosotros insistimos en calificar ortografía cuando es otra de las cuestiones las que tenemos que calificar, esto se puede hacer en presencial y en MOOC, y entonces se generan una serie de desconexiones. Aquí lo más importante es ni abandonar al estudiante ni sobrecargando, delegando distintos tipos de responsabilidades que corresponden a la carta descriptiva o al diseño tanto didáctico como instruccional del curso. Entonces, las desconexiones y la falta de participación asertiva son muy importantes. Tres cuestiones que vamos a ir dejando muy claras para ir cerrando nuestra participación en este 8º Congreso Nacional de Ciencias Sociales, la importancia de elaboración de listas de cotejo para materiales, conductas positivas que coadyuvan a estas formas innovadoras de las que hablamos, así como ir poniendo, por el contrario, las que crean barreras o dificultan el aprendizaje. El ejemplo arrasa, lo volvemos a decir, cumplir con claridad, tener claros los objetivos, las finalidades, promover la mayor interactividad posible, eliminar el síndrome del rotulador rojo, informar y preguntar. Hay dos modelos y el cambio podría ser de docente, estudiante, docente, podría ser en estos nuevos MOOC, estudiante, docente, estudiante. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué sabes sobre esto? Los exámenes diagnósticos. Entonces, a partir de esos exámenes diagnósticos, actuar de manera a desastre, ser un sastre a medida, la polifonía tanto en la forma como en el fondo, no solo en la forma de trabajar, sino en las fuentes que forman parte del material. Eliminar definitivamente, tomar en cuenta los indicadores internacionales, tener una gran actitud para eliminar todas las adjetivaciones negativas, al contrario, en vez de querer ponerla el tache, resignificar los errores, ampliar las posibilidades de error, no es buscar la pregunta truculenta en el último momento para generar un alto nivel de frustración, sino por el contrario, que la gente sepa muy claramente qué se le puede preguntar para poder ir generando intentos de participación y tener desde luego muy clara la dosificación contextual, que tiene que ver, no es lo mismo cuántas lecturas tienen que hacer personas que están en un nivel, en otro, en una finalidad, en otra. Esta parte de los tiempos, los materiales y los efectos son muy importantes. Habría mucho más que decir. Quisimos aportar algunas soluciones, algunos puntos específicos y tener claramente respondido exactamente a qué nos referimos con los modelos y tendencias, tanto presenciales, virtuales y en línea, que presentan los Massive Open Online Courses, pero también esta tendencia definitiva de la hibridación, en donde está presente un gran modelo neoconstitucional que implica el gobierno abierto. Gobierno abierto que deslinda definitivamente las visiones verticales de los gobernantes y los gobernados para trasladar la comunicación a una gobernanza en todos los sentidos, en donde es el interés de la persona la que la mueve para conocer, para aprender, para mejorar y desde luego que
la gobernanza abierta requiere aprovechar al máximo la información, las enormes bases de datos que existen en el mundo y los repositorios eh, confiables de las universidades, de las organizaciones especializadas, con un solo clic. Así que no sé si maestro quisiera cerrar presentando algunos de los ejemplos que nosotros tenemos para hablar de este cambio de modelos y tendencias para despedirnos, por favor. Bueno, el modelo de tendencias hay específicamente en el tema de MOOCs y bueno, tiene una correlación que nosotros hemos estado ahí generando, es el tema de las revistas científicas audiovisuales. Y aquí, bueno, como podrán ver a su izquierda está la revista Ciencia Jurídica y Sostenibilidad, que es la primera revista jurídica, la primera revista audiovisual de investigación que hay en materia jurídica y probablemente a nivel América y en Europa, pues no hemos encontrado una revista que tenga esas características. Y básicamente esta revista, aparte de tener las investigaciones de manera escrita, como lo podrán ver los quienes accedan a ella buscándola así en internet, pues tiene los artículos de manera visual, o sea, está el texto escrito, pero también está el tema de un texto que llamamos texto vivo. Bueno, esa es una de las tendencias que hay, este tema de la autogestión y también de la interacción entre el público, en este caso estudiantes, profesores, pero también en este caso en las revistas, en el tema de los investigadores con los lectores y viceversa. Esa podría ser, yo señalar alguna de las tendencias que hay, doctora. Efectivamente, la tendencia es hacia lo híbrido para alcanzar todos los estilos de aprendizaje, todos los estilos de comunicación asertiva y desde luego sabemos que lo audiovisual, desde el Homo videns, el Homo sapiens, el Homo em, sustentabilis, que le llamamos nosotros ahora, pues tiene que ver con el esfuerzo del docente, de la docente, para comunicar audiovisualmente y apoyar las explicaciones. Digamos que si uno pretende que se sigan leyendo los estudiantes un libro de 500 páginas cada mes, pues también hay que generar el material audiovisual, como lo ven ustedes. Aquí está el aula jurídica virtual siglo XXII, le quisimos poner así precisamente porque la tendencia es comunicar asertivamente con todos los medios posibles que el estudiante, la persona interesada pueda encontrar un abanico, un menú rico y bueno, pues con esto queremos motivarles a elaborar mejores contenidos audiovisuales para, en su caso, poder integrarlos en un curso MOOC masivo que tendremos ya siempre presente, ya no vamos a regresar, ya las tecnologías llegaron para quedarse, serán modelos híbridos en donde haya no solo lecturas, sino videos que entre más cortos y sustanciosos, mejor, e invitarles a que sean ustedes prosumidores, productores y consumidores, no presumidores, porque la gente ya no resiste esta cuestión del yo, yo, yo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.